Profe, tiene el micro silenciado. Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces sí. Sí, lógicamente el periodo elástico, una vez que comienza a deformar permanente, ya no va a ser incluido dentro de la deformación de la probeta. Lógicamente, nunca, ¿no es cierto?, es incluido justamente porque cuando nosotros suspendemos la tensión, ¿no es cierto?, o sea, la tensión generada por la probeta, ¿no es cierto?, el material vuelve a cero. Entonces, una vez que comienza, ¿no es cierto?, los periodos de deformación permanente o plástica, ¿no es cierto?, ya no hay marcha atrás, digamos, para considerar el periodo elástico. Ya ese se disipa, digamos. ¿Sí? Ahora bien, según este ensayo y este material, ¿no es cierto? ¿Cómo es entonces la rotura del material que ahí nos estamos representando? Según la capacidad del material, ¿recuerdan? Capacidad de deformación del material. ¿Cómo es? ¿Cómo responde la capacidad de deformación del acero 1010? ¿Es dúctil? ¿Es Es dúctil? dúctil. Es dúctil, ¿verdad? Es decir, la deformación plástica que está, digamos, efectuando el ensayo de tracción, es decir, que va a ser un comportamiento dúctil. Si no hubiera deformación, ¿cómo será entonces? Si no hubiera deformación. O si analizáramos un material... Frágil. ¿Eh? Frágil. Frágil, correcto. O sea, si nosotros estamos ensayando un material que no deforma, ¿no es cierto?, sería un material frágil, ¿no? Y el material como el que hemos ensayado, ¿no es cierto?, si nosotros vemos de frente la rotura, estaríamos observando dos diámetros concéntricos serían, o ligeramente concéntricos, ¿no es cierto?, donde vamos a tener una parte cónica, ¿no es cierto?, que sería el anillo externo, y en la parte interna, ¿no es cierto?, tendríamos, ¿no es cierto?, o podríamos observar, ¿no es cierto?, el grano grueso, ¿no es cierto?, donde se produjo el desgarramiento, ¿verdad? Entonces se produjo el desgarramiento. Entonces, sería el comportamiento del material dúctil. El material dúctil, ¿no?, con su correspondiente, ¿no es cierto?, diagrama de deformación. Ahora, un comportamiento que es frágil, ¿no es cierto?, observaríamos, ¿no es cierto?, una probeta que sería más o menos así, ¿no es cierto?, un corte tipo seco, bastante parejo, y si observamos, ¿no es cierto?, de frente, la sección de rotura, observaríamos, ¿no es cierto?, todo el material, ¿no es cierto?, de esta manera, ¿no?, como si fuera un corte por impacto, ¿no?, o sea, un tipo elástico, ¿no es cierto? Y este sería entonces el material denominado frágil, ¿eh? El material frágil. Bien, ahora bien, ¿qué pasa cuando el ángulo de alfa aumenta?
¿qué tipo de material tendríamos? Un material más, más frágil, ¿Eh? un poco más frágil. Y, o sea, un material que posee qué características respecto de la deformación. Maleable, Más tenaz, ¿Eh? más O sea, tenaz. cuando aumenta el ángulo, se deforma menos con más tensión. claro, se deforma menos, ¿no es cierto? O sea que vamos a tener un material que posee Más tenaz. mayor resistencia mecánica, ¿sí? O sea, el aumento, ¿no es cierto?, en el ángulo, digamos, aumenta la resistencia material, o sea que lo hace, digamos, más resistente, ¿sí? Y lógicamente estos periodos van a ir disminuyendo, ¿sí? Lógicamente el material no se va a romper, ¿sí?, a lo mejor con esta carga máxima, sino que se va a romper antes, ¿no es cierto?, pero dentro de un periodo de máxima resistencia sin deformar. Es decir, que este material tiene capacidad para trabajar un periodo elástico mucho más alto. ¿Sí? Y lógicamente todos estos valores, ¿no es cierto?, se van a ir, ¿no es cierto?, aproximando, ¿no es cierto?, y puede llegar, ¿no es cierto?, a una rotura casi sobre el eje, ¿no es cierto?, y romperse ahí, en esa condición. Un material de mayor resistencia mecánica va a poseer, digamos, un ángulo de proporcionalidad más alto. Lógicamente, estas medidas que yo había marcado ahí, que van a ir incrementando, ¿no es cierto?, en la zona de mayor deformación y rotura, son medidas muy, muy pequeñas, muy difíciles de medir, ¿no es cierto? Esos valores, ¿no es cierto?, están en el orden de los 0,04 a 0,6, ¿no es cierto?, 10 milésimas, ¿no es cierto? Y lógicamente el instrumento a medir, ¿no es cierto?, tiene que ser muy preciso, es decir, tener una apreciación muy significativa, ¿no es cierto?, de eso. Lo que se hace, digamos, complicado, ¿no es cierto?, poder darle una aplicación real, ¿no es cierto?, a la constante de proporcionalidad, que es el valor que nos interesa conocer, ¿no es cierto?, para las distintas valoraciones, ¿no es cierto?, de la resistencia de los materiales. Entonces, aquí viene que Jung, ¿no es cierto?, un investigador que realizó muchos trabajos sobre este concepto de resistencia material, estableció que la inversa de este ángulo era justamente una manera de determinar en forma práctica el valor, ¿no es cierto?, de ese periodo elástico. Entonces, dijo que 1 sobre alfa, ¿no es cierto?, es igual a lo que él llamó E, ¿no es cierto?, o sea, E, y hacía que la relación, ¿no es cierto?, se modificara y nos diera que la tensión aplicada nos genera una deformación E, ¿no? Y a esto le llamó, o se llama, ¿no es cierto?, definitivamente, módulo de elasticidad. Este es el módulo. Y el módulo de elasticidad, naturalmente, es justamente la resistencia mecánica, ¿cierto?, para la fabricación de distintas piezas que tienen que actuar, ¿no es cierto?, durante ese periodo elástico, lógicamente para que cumplan la función
a la cual, ¿no es cierto?, se responde el diseño. Si nosotros fabricamos una pieza para que cumpla una función en un determinado componente, en un determinado conjunto, ¿no es cierto?, de mecanismos, esa pieza tiene que mantenerse ante las cargas o variaciones de carga, ¿no es cierto?, dentro de ese periodo elástico. Porque si se deformara, ya no sería eficiente el trabajo de ese material. Entonces, ese es el módulo de elasticidad longitudinal. Longitudinal. O sea, piezas que van a trabajar entonces dentro del periodo sin deformación. Bien. Sin deformación. Entonces, al igual que el módulo elástico, ¿no es cierto?, E también puede indicarnos el índice de rigidez que posee el material, ¿no es cierto?, justamente para el diseño creado, ¿no? También es lo mismo. El índice de rigidez longitudinal. Es exactamente lo mismo referirse a índice de rigidez o módulo de elasticidad. Y ahí estaríamos adoptando, ¿no es cierto?, las características del ensayo de tracción sobre el material. Ahora bien, si nosotros observamos, ¿no es cierto?, la relación de la tensión y la deformación, estaríamos hablando también, ¿no es cierto?, de esta relación que aquí estamos manifestando. Es decir, que la deformación longitudinal provoca una disminución en la sección transversal, ¿no es cierto? Es decir, que acá vamos a tener un aumento de longitud y una diferencia o disminución en la sección. Si aplicamos este mismo concepto de Jung, ¿no es cierto?, decimos, si hay un módulo de elasticidad longitudinal, por el contrario, hay un módulo de elasticidad transversal. Y lógicamente se puede, digamos, homologar, ¿no es cierto?, esa consideración, definiendo también que el módulo de elasticidad transversal, y acá lo identificamos con G, ¿no es cierto?, en contraposición con el E, ¿no es cierto?, va a ser igual, ¿no es cierto?, a la inversa del ángulo de proporcionalidad transversal. Acá le llamamos alfa al longitudinal, beta sería el transversal. Y sería igual también a la tensión, que en vez de ser normal, va a ser tangencial, como lo habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual a la tensión tangencial, que le habíamos llamado tau, sobre la deformación, que en el caso de la transversal, la identificamos como gamma, y entonces vamos a tener en correspondencia lo que es el módulo de elasticidad transversal, o bien índice de rigidez también, ¿verdad? Transversal. Serían
las dos expresiones equivalentes en este caso, ¿sí? En principio, esta consideración del módulo de elasticidad transversal sería el ensayo que corresponde, en vez de tracción, compresión. Compresión. Y hay un equivalente, ¿no? En ese sentido. Si yo efectúo un ensayo de compresión, ¿no es cierto?, me va a dar un ensayo similar a este, ¿no es cierto?, pero lógicamente los valores de la tensión que aplico van a diferir, ¿no es cierto? Porque el ensayo de compresión es igual a 3 veces el ensayo de tracción. O sea, el ensayo o la tensión de compresión, ¿no es cierto?, es equivalente a 3 veces el ensayo de tracción. ¿Se entiende? Y muchos autores, ¿no es cierto?, a este diagrama le ponen una escala, ¿no es cierto?, para la compresión. O sea, sobre el mismo eje ponen una escala para compresión. Y lógicamente se van a corresponder, ¿no es cierto?, las unidades del ensayo de tracción, ¿no es cierto?, van a ser 1/3 lo de compresión. O sea, esa sería una igualdad equivalente. Bueno, entonces, yo puedo, sobre este ensayo, ¿no es cierto?, ya convencional, ¿sí?, puedo determinar valores de porcentaje de carbono, o sea, aceros, probetas de acero, de diferentes contenidos de carbono, ¿no es cierto? Por ejemplo, el acero SAE 1010 o 1015, hay una variación pequeña, pero 1015. Entonces, acá vamos a tener porcentaje de carbono, y acá vamos a tener el valor de la tensión estática a la tracción, ¿no es cierto? Esta va a ser denominada tensión estática a la tracción. Después tenemos, por ejemplo, el acero 0,25, va a tener 28 kilos sobre milímetros cuadrados. Después tenemos un 0, tengo en la lista, 0,42. Valores de resistencia mecánica, ¿no es cierto?, respecto del contenido de carbono. Esto sería distintos. Entonces, acá le llamamos tensión estática de tracción, ¿sí? Y, lógicamente, estos valores son los valores de carga máxima, o sea, valores de rotura. O sea, valores, ¿no es cierto?, a los cuales se van a romper las probetas de ese contenido de carbono. Bien, dentro del estudio de resistencia material se establecen varias relaciones, ¿no es cierto?, modificando estos valores, ¿no es cierto?, que acá observamos, ¿cierto?, como que la relación de la tensión sobre la deformación, ¿no es cierto?, va a depender del ángulo, ¿cierto? A su vez, el valor del alargamiento va a depender también del tipo de material. Entonces, lo que hace, por ejemplo, Poisson, ¿no es cierto?, también establece una relación
Poisson establece una relación que le llama mu, ¿sí? Que es igual a la deformación transversal. Es una relación entre la deformación transversal sobre la longitudinal. O sea, sería el concepto de beta y epsilon. Y esos valores, ¿no es cierto?, representan siempre menores que la unidad, ¿no es cierto? O sea, esto es menor a 1. Y representarían entonces la relación de la resistencia transversal sobre la longitudinal, es decir, los valores que nos van a relacionar en compresión los valores, digamos, del ensayo que estamos aplicando. Por ejemplo, acá estábamos mencionando que las probetas, digamos, sufrían un alargamiento, o sea, trabajaban como dúctiles, ¿no? Con la relación de Poisson establecen un concepto contrario, es decir, que en vez de considerar según el valor de mu, estaríamos considerando materiales maleables. Cuanto más es el valor cercano a 1, o sea, siempre hablando de inferior, cuanto más es cercano a 1 el valor de mu, estaríamos hablando que el material es más maleable. Es más maleable. Ese sería el concepto de Poisson. Bueno, y siguiendo con las relaciones, podemos decir, por ejemplo, que el módulo de elasticidad transversal es igual al módulo de elasticidad longitudinal sobre 2 veces mu menos 1. Mu menos 1. Ese es el concepto, entonces, que surge de este valor, ¿no es cierto?, de las deformaciones y los módulos en respectivos, G y E. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Hemos hablado de varios conceptos así medio encimados. Por mi parte no, profe. ¿Eh? Por mi parte no. Bien. O sea, sí, va a haber que reemplazarlo para, digamos, analizar los conceptos, ¿no es cierto? Pero, lógicamente, cuando se hace el ensayo de tracción sobre un material, son muy importantes conocer 4 relaciones específicas, ¿no es cierto? Esas relaciones específicas, ¿no es cierto?, las vamos a poner acá. Las relaciones específicas, entonces, por la cual efectuamos este ensayo, es la resistencia estática a la tracción, ¿no es cierto? Entre paréntesis es el valor de R, y es igual a la carga máxima sobre la sección. La carga máxima sobre la sección inicial, ¿no? Perdón, es la sección de rotura. Sobre ese, ¿no? Entonces, ese es el valor, ¿no es cierto?, a la cual la probeta se rompe, sería esta carga. Después tenemos la tensión 0,2, ¿no es cierto?, que se denomina tensión admisible. Admisible. Y es igual a la carga 0,2 sobre la sección. Esa carga 0,2 es la carga, ¿no es cierto?, que nos representa una deformación permanente equivalente a un 0,2% de la deformación, ¿sí?
Y sería esta carga que nosotros observamos aquí, ¿no es cierto?, como delta L, y este delta L sería, entonces, igual a 0,2. La tomamos como teórica, ¿no es cierto?, ya que la tengo ahí, ¿eh? Según la escala que yo he representado acá, ¿no es cierto?, yo pongo que el valor de delta L es 0,2. ¿Qué me dice este valor de deformación permanente de 0,02%? Me dice, ¿no es cierto?, que esta carga, ¿no es cierto?, me da un valor admisible para el cálculo de un componente o de una pieza, ¿no es cierto?, que estaría representado por el valor 0,2 que identifique acá, ¿no es cierto?, que sería este valor, P02, que es mayor que el punto de tensión elástica máxima, ¿no es cierto?, que es este sería el valor de la tensión elástica máxima. Es decir, que yo, con este material, en teoría, estoy observando que el valor de la tensión elástica máxima, P, está en ese punto, pero a los efectos de cálculo, yo voy a admitir que el diseño se va a poder deformar, ¿no?, una pequeña magnitud permanente si utilizo una carga máxima, ¿no es cierto? Es como una seguridad, ¿sí? No sé. En realidad, la teoría me dice que esta es la carga elástica de la constante de Hooke, de la ley de Hooke, ¿cierto? Pero yo el cálculo lo voy a sacar con la posibilidad de que haya una deformación permanente. Lógicamente es como que estoy en la práctica sobredimensionando el cálculo del diseño, ¿sí? Esa es la tensión 0,2 y se llama admisible. Otra relación que también es conveniente determinar en el ensayo es delta por ciento, y delta es alargamiento, alargamiento, o sea, variación de longitud. Sería delta L sobre L sub 0 por 100. Delta L sobre L sub 0, o sea, sobre la inicial, por 100. A lo que es lo mismo, L menos L sub 0 sobre L sub 0 por 100. Esa es la alargamiento, entonces, ¿sí? Estaría representada por delta L. Y la otra relación importante es la relación de la sección transversal por ciento, ¿sí? Esta relación transversal se denomina estricción. Estricción. Y es justamente la disminución de sección, ¿no es cierto?, que se produce la rotura. O sea, la magnitud, ¿no es cierto?, de la deformación a la carga máxima. Y estamos midiendo, ¿no es cierto?, el periodo entre A y B. Estamos midiendo el periodo entre A y B, que es la que ocasiona, digamos, esas variaciones en la deformación. Y aquí hablamos que la variación de sección sobre la sección inicial por 100 va a ser igual entonces a S sub 0 menos S sobre S sub 0 sobre 100. Sería esta, ¿no es cierto?, la relación que estamos denominando estricción. Contracción sería en realidad, ¿no?
contracción de la variación de deformación permanente sobre la inicial. Lógicamente, en algunos casos, los materiales se utilizan a temperatura, ¿no es cierto? Es decir, que van a ser afectados por la temperatura. Y lógicamente, este ensayo también se puede determinar, ¿no es cierto?, para condiciones de trabajo a las temperaturas elevadas, ¿no es cierto? Digamos, temperaturas de 300, 400 grados, ¿no es cierto? Normalmente no hay temperaturas que trabajen mucho más arriba, y utilizando, digamos, condiciones de carga, ¿no es cierto?, para esa condición. Y también los distintos materiales, ¿no es cierto?, como hablaba del filamento de la tela de araña, distintos metales, por ejemplo, tienen comportamientos diferentes, ¿no es cierto?, según la constitución, ¿no es cierto?, o la composición química del material, ¿no? Por ejemplo, un material de aleación de aluminio. El aluminio en general tiene baja resistencia, pero en aleación, ¿no es cierto?, como puede ser el duraluminio que se utiliza para la aeronáutica, tiene un buen comportamiento, ¿no es cierto?, a la resistencia a la tracción, ¿no es cierto? Y más o menos, si dibujamos el diagrama representativo, este ensayo tiene más o menos una descripción tal como esta, donde no tienen, ¿no es cierto?, las variaciones determinadas, ¿cierto?, dentro de la constante de proporcionalidad y las deformaciones permanentes, pero sí se puede sacar, ¿no es cierto?, así como acá iniciamos desde cero la constante de proporcionalidad, acá en cero se traza una tangente, y esa tangente, ¿no es cierto?, se utiliza como el ángulo de proporcionalidad, ¿no es cierto? O sea que esta tangente, ¿no es cierto?, sería el ángulo o comportamiento que va a tener, ¿no es cierto?, la proporcionalidad a la tensión que va a trabajar el material. Se puede usar esa, o también se puede utilizar, si yo quiero tener un comportamiento para una determinada tensión, acá trazo la horizontal, ¿no es cierto? Y esa horizontal me va a cortar la curva de ensayo en ese punto, y utilizando los dos puntos, ¿no es cierto?, voy a determinar cuál es el ángulo, ¿no es cierto?, de comportamiento elástico que va a tener esta pieza, ¿no? Es decir, que entre el punto 0 y ese punto que registro, ¿no es cierto?, me va a dar el valor del ángulo alfa, ¿no? O sea, esos dos métodos se utilizan consecuentemente según esa consideración. Bien, otros conceptos, ¿no es cierto?, se pueden ver estableciendo, como decía, distintas relaciones y aplicándolos para ciertos materiales, ¿no? Para el cobre, para el acero de bajo contenido de carbono, para el bronce, ¿no es cierto? Todos esos materiales tienen relativamente, ¿no es cierto?, distintos valores que se pueden aproximar, ¿no es cierto?, o no, al diagrama del acero dulce, ¿no? Normalmente los aceros no ferrosos, o digamos, perdón, los metales no ferrosos, ¿cierto?, normalmente tienen una curva continua, ¿sí?, en el comportamiento de la tracción. Bueno, creo que estamos finalizando con los tiempos. No sé si tienen algunas preguntas al respecto. No, profe, yo no. Hay que ponerse a leer un poco porque es mucho contenido. Claro, repasar para conocer entonces el Sí, profe. comportamiento, claro. Sí, sí.
Exactamente. Bien. Sí. Bien, perfecto. Profe, ¿tiene idea de la fecha de examen, del primer parcial? En principio la vamos a tener en la penúltima semana de este mes de septiembre. De este mes, la penúltima. Ah, bueno. Bueno, profe, gracias. Así más o menos. Ya la próxima clase vamos a determinar con precisión, digamos, el día. Bueno, listo. Bueno, profe. Bueno, entonces hasta la clase que viene. Sí, de acuerdo, entonces. Que Listo, tengan profe. buen fin de semana.